Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a explorar la verdad oculta del personaje icónico de la saga de Batman, el Joker, enfocándonos en la interpretación de la película de 2019. En este video, profundizaremos en las capas de significado que podrías haber pasado por alto y en lo que realmente representa este personaje. Vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿qué no nos están diciendo sobre el Joker? El Joker es un personaje multifacético y complejo que ha tomado muchas formas a lo largo de los años. Sin embargo, la interpretación de 2019 pinta al Joker de una manera única. Algunos dirían que es la representación más humana y realista del personaje hasta la fecha. En la película vemos a Arthur Fleck, un hombre vulnerable, aislado y marginado por la sociedad, que se transforma lentamente en el Joker, el príncipe payaso del crimen. Pero ¿qué significa realmente todo esto? ¿Qué es lo que no nos están diciendo? Primero, es importante entender el contexto social y político de Gotham, la ciudad ficticia en la que se desarrolla la trama. Gotham es una ciudad llena de injusticias y desigualdades, donde la élite prospera a expensas de los menos afortunados. Arthur Fleck es uno de esos desafortunados, y su transformación en el Joker es una representación directa del descontento popular contra esta injusticia. Por tanto, el Joker no solo es un individuo, sino una personificación de la lucha de clases. Su risa maníaca y sus actos violentos son una respuesta a la opresión sistemática y una forma de resistencia. Esto es algo que la película insinúa, pero no dice explícitamente. Segundo, la película nos da un vistazo a la vida de Arthur antes de convertirse en el Joker. Nos muestra sus luchas con la salud mental, su deseo de ser visto y escuchado, y su búsqueda de un sentido de pertenencia. Pero hay algo que la película no menciona abiertamente, la relación entre su enfermedad mental y su transformación en el Joker. El Joker es una representación de cómo la sociedad marginaliza y excluye a aquellos que sufren de enfermedades mentales. Cuando Arthur se convierte en el Joker, no es porque sea inherentemente malvado, sino porque la sociedad le ha fallado en todos los sentidos posibles, directamente, pero que está implícita en cada escena. Tercero, el Joker es un personaje que desafía las normas y rompe las reglas. Esto se ve en sus actos de rebelión y resistencia, así como en su desprecio por la autoridad y la estructura social. Pero hay algo más que la película no nos dice. El Joker es una crítica a las normas sociales y a las expectativas que la sociedad impone. Cuando Arthur rompe las reglas y se rebela contra la sociedad, no solo está protestando contra la injusticia, sino también cuestionando las normas que la perpetúan. Su risa, su comportamiento y su apariencia no son solo parte de su personaje, sino un desafío directo a las expectativas de la sociedad. El Joker nos reta a cuestionar nuestras propias normas y a desafiarlas si se convierten en instrumentos de opresión. Por último, la película nos presenta al Joker como un personaje aterrador y peligroso. Sin embargo, hay algo que la película no nos dice. El Joker es un reflejo de nuestros propios miedos y ansiedades. Nos asusta porque encarna nuestras peores pesadillas, la anarquía, el caos, la violencia sin sentido. Pero también nos fascina porque representa nuestra propia sed de libertad y rebelión. En conclusión, el Joker es mucho más que un simple villano. Es una representación de la lucha de clases, una crítica a la forma en que tratamos a las personas con enfermedades mentales, un desafío a las normas sociales y un reflejo de nuestros miedos más profundos. Estas son las verdades ocultas del Joker, las cosas que la película insinúa pero no dice explícitamente. Y es nuestro trabajo como espectadores descifrar estas verdades y entender lo que realmente representan. Si te ha gustado este análisis, por favor, dale like al video y compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna teoría o interpretación sobre el Joker que te gustaría compartir, por favor, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.